Entonces, solo para retomar esa parte, para ponernos en contexto, decíamos que la regresión era que permitía estimar una variable con base a otra variable, o sea, medir la incidencia de una variable sobre otra variable. Pues recuerden que estamos trabajando un modelo simple con dos variables, ¿sí? O dos incógnitas. Entonces, pero hacer la regresión como una técnica estadística me va a permitir eh, evaluar la incidencia de una Dora, por favor, el micrófono. variable sobre la otra. Va a ser a través de lineal, que ya la hemos visto, ya la hemos planteado, la función lineal. Cuando logramos la ecuación me va a permitir. Freddy, ¿podría quitar su cámara, porfa? Porque eso nos está afectando un poco. Por favor. No, muy bien, Alex, disculpe. Yo lo veo acá, Freddy. Entonces, elimine su cámara, porfa. Ahí estamos. Gracias. Entonces, cuando ya tenemos la función de regresión, al haber desarrollado la función que usted acá, ¿no? Y igual a más bx, entonces, ahí ya tenemos los valores de los parámetros de A y B. Con esos valores nosotros podemos hacer estimación. Por eso dice, la regresión consiste en una de las técnicas que me permiten estimar una predictando en la jerga estadística al lector y a la cuestión de libros. Hay alguno que conoce, pues se va a quedar ahí perdido, pues porque nosotros la conocemos como variable dependiente y variable independiente. Pero hay algunos libros muy desarrollados de estadística que a la técnica del desarrollo. Entonces, ahí ustedes pueden observar que refleje idealmente, y siempre deben de tener en cuenta que voy a subir un poquito mi cámara. Ahí estamos. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer?
A más bx. Muy bien, pues ya vimos en las curvas era más simple. En consecuencia, variable dependiente. O el predictor o el predictando. Eso lo deben de conocer ustedes de las dos maneras, pues porque si algún día se van a estudiar una maestría, en el extranjero les van a hablar de predictor y predictando. Y van a decir, eso no lo vimos. Pero aquí lo estamos viendo ahorita. Ahí lo tienen. ¿Qué me va a hacer el modelo? Pues desarrollarme estos dos parámetros, parámetro de A y B. Cuando yo entro los datos al sistema, los datos de la variable X y de la variable Y, pues en su interacción que hace la máquina o en la interacción que nosotros hacemos a través del método de mínimos cuadrados, que nos lleva a un sistema de ecuaciones lineales simultáneas. Acuérdense, si lo hacemos manualmente, vamos a encontrar un sistema de ecuaciones lineales simultáneas. Ese es el que vamos a desarrollar. Y eso ustedes lo pueden hacer porque ya ganaron mate 1 y mate 2. Digamos, yo no tengo por qué enseñarlo porque eso ya lo traen ustedes del área común. Desarrollar un sistema de ecuaciones lineales simultáneas. Al desarrollar el sistema de ecuaciones lineales simultáneas, entonces me va a dar la ecuación. Y ahí tengo mis parámetros. Eso es lo que hace. Pues eso es lo que hace Excel. Claro, Excel tiene ya la función, tiene esto, entonces en cuestión de segundos, lo que a nosotros nos puede llevar 1 hora, 2 horas desarrollar el sistema de ecuaciones lineales simultáneas, Excel lo va a hacer en 2 segundos. Solo es de meter los datos. Me tardo yo más en meter los datos que a me dé respuesta. Y entonces, por eso es que yo voy a enseñar las dos formas. La forma manual, con el método de mínimos cuadrados, y con Excel. ¿Por qué lo hago? Porque yo sé que algunos de ustedes manejan Excel muy bien y lo controlan y todo, pero la mayoría, por mi experiencia, me dice que no. Usan Excel para sumar, restar, para bases de datos y que nos lleve en control una hoja de cálculo. Pero para ya aplicar un modelo matemático como el que vamos a hacer, él me va a desarrollar una hoja de salida de datos. Y esa hoja de salida me da coeficientes. Pero si yo no interpreto los coeficientes, me quedo igual. Y entonces esa es la intención de manejarlo de una forma y manejarlo de la otra. Cuando ustedes ya manejan la primera manual, ya Excel solo le meten los datos y ustedes ya interpretan los resultados. Y eso es lo que yo quiero. Que te quede bien claro para que ustedes manejen. Ya después uno ya solo, digamos, yo en mi caso, yo ya solo manejo Excel. Yo ya no hago métodos mínimos cuadrados, pues, porque logro interpretar las salidas que me da el modelo. Y entonces yo trato de enseñar las dos cosas. Bueno, entonces, aquí tenemos eso, pero volviendo acá. Me dice, la predicción se hace a través de una ecuación matemática que refleje idealmente o teóricamente el comportamiento de la variable estadística observada. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué idealmente? Porque lo primero que tenemos que hacer es plotear una nube de puntos o diagrama de dispersión. ¿Y eso qué es esto? Esta es una nube de puntos. Entonces, cuando yo miro la nube de puntos, esa nubecita de puntos que ustedes ven ahí, es el diagrama de dispersión. Entonces, lo primero que se hace es venir y cuando uno ve la tendencia, el comportamiento de esos puntos, estos son los datos observados, los datos reales, los que recopilamos nosotros y los metimos al sistema. Entonces, cuando vemos el comportamiento en el ploteo, fácilmente cualquier línea recta que pase por ellos lleva esa tendencia de una línea recta. Y entonces, y dice,
una función matemática, no va a ser una función matemática, idealmente o teóricamente. ¿Por qué idealmente? Porque miren, aquí hay una aproximación. Aquí hay otra aproximación. Aquí hay valores no explicados. Porque estos son los datos reales. Entonces, todos esos puntitos que ustedes ven ahí, hacia la línea recta que está en azul, eso no nos lo explica el modelo. Por eso es que dice, nos hace un ajuste idealmente o teóricamente. Y recuerden que yo siempre he dicho que como economistas nosotros no podemos decir exactamente, no podemos dar esa argumentación. Por eso es que usamos idealmente o teóricamente o aproximadamente. ¿Por qué? Porque no somos magos ni tenemos bolita de cristal para decir la economía exactamente va a pasar esto. No. Es una aproximación. ¿Por qué? Porque la economía es muy volátil. La economía está cambiando constantemente de un segundo a otro. Está cambiando. ¿Por qué? Porque tiene muchas variables exógenas. Depende mucho de lo que ocurra en el exterior, tanto en la economía nacional como en la economía mundial. Ustedes lo pueden ver con los precios del combustible. ¿Por qué de un día para otro subió 50 centavos, que 10 centavos, que 15 centavos? ¿Por qué? Porque hubo un problema afuera, o que no hay buques que transporten, o que no hay gente que quiera estar en los muelles, o se aproxima la posibilidad de una guerra mundial, Ucrania-Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Eso hace que la economía sea volátil. Y claro, con parte de especulación. ¿Por qué? Porque si allá dicen, mire, va a haber guerra aquí en Guatemala ya le incrementan 50 o un quetzal. Y miren, ahorita la gasolina, ahí salió y andaba en 32 la regular y 33 la super y hay una gran especulación. Entonces, pero es precisamente por eso es que no podemos decir exactamente porque hay muchos cambios. De un minuto a otro. Entonces, estos valores no explicados no los da el modelo. Entonces, por eso que sea una curva, una función matemática que refleje idealmente o teóricamente, pero no exactamente. Eso es lo que quiere decir esa parte que vimos ahí. La predicción se hace a través de una ecuación matemática que refleja idealmente el comportamiento de la variable estadística. Ahí está la explicación a eso. Dice, la regresión se resuelve como un ajuste de una función a los datos reales. ¿Por qué un ajuste? Vuelvo a esta misma grafiquita. ¿Por qué un ajuste? Porque aquí tenemos que ajustar. Porque esta es una línea recta que tiene un punto aquí y otro punto. Y se unen en una línea recta. Entonces aquí hay un ajuste. Este es un ajuste. Estos son ajustes de variables no explicadas. Entonces, esta es una curva de aproximación de un ajuste a los datos reales. Este es en el caso de la línea recta. Pero, ¿qué ocurre si esta función no me resuelve mi problema? Porque puede ocurrir. Porque puede ocurrir que en lugar de ser una línea recta, sea algo así. Entonces, ahí hay una logarítmica o una potencial. O una polinómica. Por eso es que vimos las curvas de aproximación por esto, porque no todas las veces la ecuación de la línea recta me resuelve los problemas. Porque entonces, en ese caso,
Los datos observados están por acá. Entonces, esto sí se acerca acá y baja acá. Estos datos sí se aproximan aquí, pero no a la línea recta. Porque esta hace esto, se acerca a aquellos, se aleja de esto, pero se acerca a aquellos y todo, datos observados. Entonces ahí es donde uno tiene que ver, bueno, aquí lo que necesito es una ecuación polinómica, pero cúbica, o cuártica, o de n grados, pero la línea recta no me lo resuelve. ¿Y quién me dice que no me lo resuelve? Pues la nube de puntos, el diagrama de dispersión que ustedes están viendo ahí, ese sí me lo resuelve. Y por eso es que yo debo de saber, bueno, ¿cuántas curvas de aproximación hay? La cantidad que sea, dependiendo del modelo que vaya a desarrollar. Y ahí es donde les digo, jóvenes, no es que yo insista y sea necio, esto, lo otro, de la base matemática que debe tener el estudiante de la carrera. Ahí es donde es esencial la matemática. Y es donde desde el principio les dije, miren, hay que repasar aritmética y matemática de Baldor. Hay que repasarla, aunque sea media hora los fines de semana, para que ustedes se recuerden de lo que vieron en el área común. Yo no estoy diciendo que no lo saben. Podría ser que se les olvidó, pero ahorita sí lo necesitan tener fresco porque ustedes están viendo que ni siquiera he arrancado con el problema y miren las complicaciones que me podría dar si yo no tengo el fundamento matemático. Esa es la cuestión de del hacerles un recordatorio a eso, para que ustedes cuando entren que lo tengan fácil, lo comprendan fácil, porque en un momento dado se van a encontrar ustedes en la calle, ya con su cartón bajo el brazo, y le va a decir, mire, hágame un estudio de esto. Sí, bueno, hay que hacer el trabajo, pues para eso estudié. Y resulta que cuando me encuentro, lo voy a querer resolver a puro tubo por la ecuación de la línea recta. Y no es así, sino que puede ser que esté ocurriendo otra. Las variables son de una curva de presión distinta a la línea recta. Eso es. Ahí es donde yo quiero que ustedes hagan esa parte. Bueno, dejémoslo ahí y ya con esta explicación considero yo de que ya logramos entrar. Bueno, ahí viene, miren, el método de mínimos cuadrados.
Entonces, ahí estoy yo planteando, pues, que cómo se resuelve la ecuación por el método de mínimos cuadrados de la recta y igual a más bx, donde y es la dependiente o predictando y la x independiente o predictor. Ahí lo tienen, pues. Lo que ya les dije con mis palabras, ahí lo tienen también, pues, por aquello. Es que tenemos que tener esa claridad. Bueno, como les dije, yo doy por seguro de que el método ustedes lo dominan, lo conocen, lo han hecho y ahí ya no hay retroceso, sino que vamos para adelante y todo. Y si hay problemas, ahí está el álgebra, está aritmética, hay que ir a repasar. Ejemplo, en una arrendadora de autos se desea establecer el rendimiento de los automóviles. Se selecciona al azar 7 autos de la flota de la arrendadora. Cada auto se pesa y después se conduce durante 100 kilómetros para determinar el kilometraje por galón. Los resultados son los siguientes. Previo a eso, aquí es donde viene el dilema de establecer cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Y ahí tienen ustedes dos variables. Hay que leer bien el problema para extraer de ahí del problema, extraer la variable. Se selecciona al azar 7 autos de la flota de la arrendadora. Cada auto se pesa y después se conduce durante 100 kilómetros para determinar el kilómetro por hora. Pregunto, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente o viceversa? Quiero ver cómo en el contexto del problema ustedes extraen la variable dependiente e independiente. Independientes serían los autos. ¿Independiente? Stephanie, ¿cómo? No, es que se entrecorta la... Los autos serían la variable independiente. Ajá. ¿Y la dependiente? El peso y los kilómetros. El peso y los kilómetros. ¿Qué dicen los compañeros? Le disculpe, para mí el peso es la variable independiente y los El kilómetros. peso es la variable independiente. ¿Y la dependiente? El kilometraje. El kilometraje. Ajá, sí. Ahí hay dos versiones. ¿Qué dicen los demás compañeros? Por favor, colaboremos. Licenciado, para mí la dependiente son los 100 kilómetros y la independiente serían el peso y los autos. El peso y los autos. Bueno, ¿qué dicen los demás compañeros? Necesito. Quiero ver Perdone, cómo interpretan ustedes el problema, jóvenes. yo pensaría de que también, dependiendo de cuánto pesa cada auto, es el rendimiento de los galones, ¿no? Dependiendo del peso de cada auto, es el rendimiento por galón. David da otra versión. Porque algunos me dijeron que los autos, otros el peso y los kilómetros. Solo son 2 variables, no 3. David más o menos anda por ahí. El peso y el rendimiento. ¿Quién da más? Como dicen en las subastas. Yo necesito más opiniones, jóvenes, porque ustedes saben cómo están. Son 58 estudiantes, 56 estudiantes.
yo necesito saber cómo están, cómo interpretan ustedes los problemas, porque si ustedes no interpretan los problemas, Alicia, por favor, el micrófono. Lick, para mí serían los 100 kilómetros prácticamente la dependiente y el peso de los 7 vehículos y su kilometraje por galón, la independiente. la independiente, el kilometraje por galón. Sí, de los 7 vehículos que se tomaron al azar. ¿Y la dependiente? Los 100 kilómetros, Lick. Los 100 kilómetros. Licenciado, para mí sería al revés. La dependiente sería el peso y los kilómetros sería la independiente. La independiente, los kilómetros, y la dependiente, el peso. Fíjense que precisamente es lo que dificulta a veces la regresión. Aquí esta es un ejemplo a propósito, porque me van a decir, pero mire, ¿qué tiene que ver los carros con el peso y con el kilometraje? Y lo hago porque la regresión y la correlación no solamente es para analizar problemas de la economía, sino que también puede analizar problemas de producción, problemas de ventas, problema de costos, problema de presupuestos, problemas financieros, reestructuración de espacios. No solo va encaminado a la economía en sí, no es una herramienta para eso, sino que va en este caso, bueno, ¿qué tiene que ver el peso, los carros y el rendimiento? No es nada económico. No, pues, viéndolo así, que vaya a incidir en la economía, no. Es un problema que va a incidir en los que venden vehículos y en los que compran vehículos. ¿Por qué? Porque alguien que quiere comprar un vehículo quiere, bueno, yo quiero un carro que me haga más kilómetros, que tenga más rendimiento. Y hay otros que no, yo quiero un carro que me dé seguridad, que me dé estabilidad. Entonces compra un carro, y yo quiero uno que me dé seguridad, estabilidad y garantía de mi vida. Compra un blindado. Es un carro blindado, pesa más. Pero ese carro blindado, como pesa más, tiene menos rendimiento. O sea, a más peso, menos kilómetros por galón. A menos peso, más kilómetros por galón. Miren esa tautología que yo les hago, pues. Pero ese es a propósito, ese problema. Que ustedes pongan a pensar, y ahí es donde a más ingresos, más ganancias, posiblemente, en una venta. A más ingresos, más ganancias podría ser. Pero no estoy viendo la otra parte de los costos. Podría ser que esté vendiendo, pero mis costos son altos y mi utilidad es mínima. Ahí hay otra cuestión. Pero en este caso del ejercicio es ese.
hacer eso. Bueno, a más peso, menos rendimiento, porque el carro pesa. Entonces ahí se detiene un poco, pues el rendimiento. Mover un carro blindado y todo. Pero mover un carro liviano tiene más rendimiento, pero más riesgo. Ustedes se van a pegar en una pared, en un tubo, y tal vez quedarán vivos. Un tuk-tuk, porque ustedes ven un tuk-tuk que con un galón se recorre toda la ciudad. Entonces recoge y deja pasajero, recoge y deja pasajero, y ahí está su ganancia, porque tiene desplazamiento. ¿Por qué los taxistas usan carros pequeños? Porque ahí está su ganancia, pues es un carro que les hace 30 y 40 galones por galón, y entonces ahí ellos pueden ganar. Pero un carro pesado no. Entonces por ahí está, dice. ¿Ah? Se seleccionan al azar 7 autos. Los 7 autos no tienen nada que ver ahí. Es una muestra. Los 7 autos es una muestra de 7 autos. Ojo, es la muestra de 7 autos. No tiene nada que ver. Cada uno se pesa. Ah, ahí sí hay una variable. Y después se conduce durante 100 kilómetros para determinar el kilometraje por galón. Ah, ahí hay rendimiento. Todos recorrieron los 100 kilómetros, pero unos pesan más y otros pesan menos. Entonces, ahí debe haber rendimiento por galón. Eso es lo que se está viendo. Así es como se plantean los problemas. Hacer eso, discusión, y a veces uno entra en la discusión y pasa un buen rato, porque uno puede definir cualquiera de esas variables de las que ustedes me dijeron como independiente o dependiente. El modelo lo corre, no le pone peros, pero los resultados no son los que queremos. Entonces ahí es donde se dificulta. Claro, cuando es un equipo de trabajo y todo discutimos, no, mucha, es no, el peso es es una variable. Y ahora, ¿cuál es la dependiente y cuál es la independiente? Entonces ya se definieron las dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. Bueno, eso es. Y aquí están los datos. Entonces, ahí en la tabla ustedes tienen automóvil 1, 2, 7. Esa es una referencia. Esa es una nominación. Si ustedes hicieron el trabajo ahora, es una nominación que se le dio al automóvil. ¿Sí? Porque no tiene un orden lógico. Ahí está, ven, el 2, el 3 es el que menos pesa. No tiene un orden lógico. Es una nominación de identificar el vehículo. Agarré el 1, el 2, el 3. Una muestra, es una muestra. No entra en el proceso. Ah, pero el peso en libras, ese sí. El rendimiento por galón, ese sí.
Entonces ahí ya tengo, bueno, ¿cuál es la variable X? ¿Cuál es la variable Y? Entonces, ahí yo ya saco elementos para esta mi función. Así es como se van armando los problemas. Entonces, ya me dijeron por ahí que el peso es la variable independiente y el kilometraje por galón la variable dependiente. Y tiene lógica, porque dice, a más peso, menos rendimiento. A menos peso, más rendimiento. ¿Sí? Hay una lógica. Entonces, ¿cuál es la que va a incidir en la variable dependiente? El peso. Si pesa más, rinde menos. Si pesa menos, rinde más. Entonces, ahí está incidiendo un cambio en X, un cambio en Y. Un cambio en la variable X, un cambio en la variable Y. Ahí la tienen. Ahí está la ecuación. Pero eso es. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta el momento. De momento no, Lick, gracias. Ok. Claro, por el momento, Lick, gracias. Bueno. Todos. Sí, Lick, ¿todo bien? Sí, Todo bien, Lick. gracias. También, Lick, todo bien. Sí, Lick, todo bien. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Ya es cuando tenemos identificadas las variables dependiente e independiente. Ahí lo tienen, ¿no? Ahí tienen el diagrama de dispersión 9 puntos, lo que yo les expliqué en
Entonces, voy a regresar acá, voy a quitar esto. Entonces, ahí ustedes, cuando ya identifican la variable X e Y, el siguiente paso es el diagrama de dispersión o nube de puntos. Lo que yo les dije, hice acá. Y ahí tienen el diagrama de dispersión, miren, la nube de puntos. Los puntitos estos, miren cómo va. Entonces, cuando uno ve así a simple vista, la tendencia que llevan esos puntitos ahí, que son los datos reales, los datos recopilados, ¿sí? Los datos observados. La tendencia es esa, que si yo trazo cualquier línea ahí, no, aquí no me deja, aquí sí. Si yo le digo insertar una forma, así a grosso modo, ahí le trazo una línea recta, veo de que los puntos de la dispersión están muy cercanos a esa línea recta. Unos se alejan, pero la mayoría están muy cercanos a ella. Lo que dice, entre más variación común, más se acerca uno, o la concomitancia que ya le explicamos anteriormente, ¿sí? Esa es la concomitancia, entre más variación común, esta es la variación común, esos puntitos que se ven ahí, y todo, más se acerca uno. Habrá mayor correlación. Esta distancia que ustedes ven acá, ¿sí? Entre más se acerca uno, más concomitancia. Esas son las variaciones. Sí. Una pregunta, entonces, por así decirlo, ese, digamos, 5300, ese punto está muy pegado a 5300. Digamos que sería en el punto donde más correlación existe, por así decirlo. No, nos estamos adelantando un poquito, Alejandro. Ya vamos a ver esa parte que usted quiere saber. Ahí están, acuérdense que los puntos no fueron ordenados. Fueron así se metieron, ahí no se ordenaron y todo. Por eso es que se ven estas distancias. Pero ahí no me marca la correlación todavía, sino que yo solo veo la tendencia. Entonces, cuando yo veo la tendencia de esta línea que tracé a pulso, digo yo, bueno, esto se resuelve con una línea recta. A eso quería yo llegar, con una línea recta, porque si yo trazo otra de estas igual, copiar. Y pegar. Lick, perdone. Sí. Sí, dígame. Estos puntos son sacados de los datos del cuadro anterior, ¿verdad? Fueron ubicados en el Correcto. dato. Esos puntitos que están ahí, por eso es que se llaman datos observados o datos reales. Entonces, miren, aquí tracé otra línea, así, a grandes rasgos. La tendencia que se ve de estas líneas es que aquí esto se resuelve con una línea recta, porque el comportamiento de los datos observados tiende a eso. Si sigo hacia abajo, va a seguir la misma línea. Lo único que es descendente. Bueno, quito esto, lo que yo tracé, y aquí están los datos observados. Miren, ahí, eso es la nube de puntos. Bueno, esa es la nube de puntos. Entonces, pero si yo quiero estar claro, y le digo, agregar línea de tendencia. Miren lo que me hace Excel. Ahí me trató
Esa es la línea matemática, esa es la función de regresión matemática, esa es la línea matemática que yo les explicaba en pizarrón. Ahí ustedes observan la ecuación resuelta. Esa línea recta es esta, azul que yo tracé aquí. Esa es la respuesta de esto, de los resultados de A y B. Y Excel en automático me la resuelve. Y las dos líneas anteriores que yo borré, esas las tracé yo así, como quien dice, con lápiz. Ahora esta es matemática. Esa es una línea recta total. Pero observen ustedes lo que hace Excel. ¿Y por qué? Ella en automático se puso en lineal. Miren, aquí en el formato de línea, de tendencia, dice que es una lineal. Ya lo sabe. Pero aquí ustedes tienen respuesta, que pudo haber sido una exponencial, una logarítmica, una polinómica, una potencial y una media móvil. Pero veamos si este es exponencial. Miren, no puede ser. Si es una logarítmica, miren, una polinómica, una potencial, una media móvil. Esta se adapta un poco más, pero es una media móvil dentro de cada uno de los puntos. ¿Miren? Ya ese no lo toma. Pero como nosotros vimos en el diagrama de dispersión que la tendencia de los datos observados sigue esto, ella en automático lo hizo. Eso es la gran ayuda de Excel. Pero si nosotros no sabemos que hay curvas de aproximación como las que ya expliqué, yo no voy a entender este formato. Solo lo voy a ver ahí, mire, y me da saca exponencial, lineal, logarítmica, ¿eso para qué es? Ahora ya lo saben. Claro, algunos yo no digo que no lo sepan, algunos ya trabajan en esto y lo saben, pero quien no lo sabe ahora sabe por qué Excel me saca ese formato de línea de tendencia, por qué me saca exponencial, logarítmica, polinomial. ¿Qué quiere decir eso? Son las distintas curvas de aproximación que se pueden resolver. Por lo que yo les decía anteriormente, que no necesariamente todos los problemas se resuelven con una línea recta. No, ahí Excel me está diciendo lo que puede ocurrir. Y eso es lo que yo quiero que aprendan, jóvenes. Lo poco que yo sé, pues ahí se lo estoy enseñando. Cuando ustedes lleguen ahí tienen eso, ustedes ya lo saben. Sí, Alejandro. Yo pienso que tal vez también podemos saber como el comportamiento de la curva dependiendo o sea, cuántas variables tenemos. O sea, cuántas variables tiene el problema, porque digamos, si tiene más de 2 variables, no podría ser una recta, ¿o sí? Sí. Sí, es que depende los datos, ¿no? Ya. Dependiendo, eso ella le va a adaptar a una línea recta, pero si dentro de los datos ve que hay muchas altibajos, ella se va a adaptar a una potencial, a una logarítmica, a una polinómica, entonces ya se la convierte en distinta ecuación, ¿sí? Pero ahí puedo tener, ahí solo tengo 7 datos, puedo tener 100 datos que siempre me va a tirar una lineal, si que el comportamiento es ese. Claro, ahí que están viendo una ecuación, una correlación negativa. ¿Por qué? Porque la tendencia es hacia abajo. Si hubiese sido hacia arriba, la correlación sería positiva. ¿Pero por qué es eso? Por el mismo planteamiento que nos decíamos. A mayor peso, menos rendimiento. A menor peso, mayor rendimiento. Ella misma hace eso. Entonces, cuando uno ve esto, puede ser una correlación negativa. Y ahí me la está marcando una correlación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que esta ecuación es de este tipo. A menos BX.
Ahorita se las pongo. No es A más BX, sino A menos BX. Una correlación negativa. Y sí, estoy tratando de que ustedes lo comprendan con un ejercicio tan fácil. Pero y lo que más me interesa es esto, miren, jóvenes. Miren la otra bondad. Cuando yo ya comprendo qué hace Excel, ¿sí? Ya lo domino, ya lo interpreto, ya de todas sus salidas, aquí mismo yo le puedo decir, le dije que me hiciera una línea de tendencia. La voy a quitar. Ahí. Acá en cualquier puntito, yo le digo agregar línea de tendencia. Y ahí me la trazó. Ah, pero ahora de una vez le digo, aprovechando solo los datos esos, dice presentar ecuación en el gráfico. Miren, aquí ya me la puso, ¿eh? La voy a agrandar para que se mire mejor. Miren. Ahí está, miren. Y es igual a menos 0.0055 de X más 43.35 de 6. Y es igual a 43.356, ese es A, menos 0.0055 de X, ese es B. Lo que hace aquí es que lo saca cambiado, pero ese resultado es este. Y es igual a 43.356 menos 0.055 de X. Ahí está la función del problema. Esto es esto. Este es el parámetro de A. Este es A. Este es B. Esta es la función. Tiene la función resuelta. Excel lo hace. Sin necesidad de que tengamos que calcular los métodos mínimos cuadrados. Pero es porque yo ya comprendo esa parte. Ahí tienen la respuesta. Pero hay algo más. Hay algo más que también me hace. Aquí más abajito le digo presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. ¿Dónde me lo tiró? No tengo que borrar esto. Miren, me saca la función de regresión
me saca el R cuadrado. O sea, me está dando R cuadrado es igual a 0,6124. Me está dando este valor. Como coeficiente de terminación. Pero cuando yo le saco el radical, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 0,6124? ¿0.78, Lick? 0,78. ¿Y eso qué me explica? Como coeficiente de correlación. ¿Qué me explica este 0,78? Que hay una buena correlación. No es perfecta, pero tal vez es aceptable, ¿no? No es uno, no es una unidad, entonces está un poquito lejos. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Están de acuerdo con Alejandro? ¿Alguna correlación, Lick? Sí, hay correlación. Pero ustedes se recuerdan que yo les hice esto. 0 a 1 y a menos 1. Y aquí 0.50. Este 78 está por acá. Y en 90 decía que buena correlación. ¿Sí? Entonces podría tomarse como alguna correlación. ¿Ah? O una correlación acercándose a buena, porque aquí decíamos, aquí alta, perfecta, buena, ¿ah? O regular, una regular correlación. ¿Por qué? Porque se acerca a uno, pero un poco distante, pues. Una regular correlación. ¿Eso qué quiere decir? Que no es buena, ni es perfecta, ni alta, pero sí hay correlación, 78 correlación. Eso, porque les expliqué el intervalo de correlación que va de 0 a 1 y de 0 a menos 1. Y entonces ahí decíamos que 90 ya era una buena correlación, 80 buena para adelante y todo. Que no explica la incidencia de una variable sobre la otra, pero sí hay alguna correlación. Lo que decía Alejandro, sí, que sí hay una correlación. Eso es lo que hay que interpretar, pues, ¿sí? Ahora, acá, 0,6124. Entonces se convierte en 61,24%. Como coeficiente de terminación. ¿Cómo lo interpretamos? Que el peso explica al rendimiento en 61%. Esa es la explicación del coeficiente de terminación. Que el peso explica a la variable dependiente rendimiento por galón en 61. Es más del 50. ¿Sí? 11 más que el 50. Pero no es el 100% de explicación. ¿Por qué? Porque es una correlación inversa. Una correlación negativa. ¿Sí? Esto me explica en porcentaje y esto me explica la correlación. Esto me explica
en porcentaje la afinidad entre las variables. Que el peso explica al rendimiento el 61%, no más, en porcentaje. Y este me lo da en centésimos, aproximándose a 1. Porque hay buena correlación. Pues, no es alta, pero es una regular a buena, de regular a buena. Por ahí iría la. No sé si les queda claro esa parte. Ese es lo que ustedes deben de interpretar en la forma manual en que lo estamos haciendo. Ya después, cuando lo hagamos ya directamente en Excel, usted les va a dar una salida. ¿Ah? Les va a dar una salida ya con solo numeritos. Pero si ahorita no interpretamos esto, no anotamos lo que yo estoy explicando, se nos va a dificultar, pues. Y eso es lo que yo quiero que nosotros comprendamos. Por eso es que pregunto, ¿está claro? ¿Se entendió? Lick, perdone, solo podríamos decir de que hay un 38 punto y algo por ciento de que el rendimiento depende de otras variables, es decir que en un 61.24 depende del peso, el rendimiento de los vehículos. Es así, ¿no? Sí. Y Sí, así es. el otro 38, pues podríamos asumir que son otros factores los que determinan el Sí, rendimiento. puede ser como el modelo. Sí, también influye, acuérdense. Por eso es que no llega a un, por eso es que no llega a un no llega a un 100%, 100%, digamos. pues, Ajá. porque no hay otras variables. Ok, entiendo. ¿Sí? Gracias. Entonces, de eso se trata, jóvenes. De interpretar esos resultados. Porque mire, el coeficiente de es 61.24. Que alguien que me diga y no me lo explique, eso está malo, pues. Porque yo lo que quiero es que aprendió. Y mire, el coeficiente es 78. Y si solo sea el coeficiente es de 78, pero si no lo explicamos qué quiere decir ese 78, ese numerito, no estamos haciendo nada, jóvenes. No estamos aprendiendo nada. Ahí es donde uno tiene que interpretar los resultados. Por eso les decía, yo quiero ir de esta parte manual a la parte de Excel, pues ya cuando yo ya sé qué es lo que hace Excel, cómo lo hace, por qué lo hace, es porque yo ya tengo la parte manual, ya la comprendí. Eso es lo que yo quiero. ¿Me entienden? Bueno, entonces nos vamos a quedar en esta parte, jóvenes, y vamos a continuar el próximo día.